Amigos televidentes, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos importante información para todos ustedes. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta nueva emisión de nuestro noticiero estelar. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Personas están detenidas por el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. La policía dio detalles de las acciones tomadas en este caso y aseguran que tienen identificados a 2 sospechosos. Tras este mensaje que escribió el exministro del Interior y exasambleísta José Serrano en su red social X, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en su contra por presunta difusión de información reservada debido a sus revelaciones en torno a temas sensibles. En el post, Serrano da a conocer algunas acciones que solicitó el fiscal de Guayaquil, César Suárez, quien fue asesinado, en torno a la esposa de alias Fito, y además da a entrever que hay una filtración de información. Por ello, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a no difundir elucubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la ley. Pero ¿cuándo una persona incurre en el delito de difusión de información reservada? Nos explica el penalista Jorge Luis Ortega. Especialmente cuando se divulga información que está siendo objeto o está siendo producida por la Fiscalía en el marco de una investigación. Ortega detalla que la Fiscalía deberá demostrar el cometimiento de este delito, que entorpece las investigaciones y que podría incluso causar impunidad. La Fiscalía tendrá que establecer y determinar si esta información que fue divulgada por el señor Serrano definitivamente afectó a la investigación o puede haber afectado a la investigación, y eso lo tendrá que, presentar ante un juez cuando se considere que existen elementos suficientes para deducir una imputación fiscal en contra del señor Serrano y abrir una instrucción fiscal, ya un proceso propiamente dicho. El Código Orgánico Integral Penal sanciona la difusión de información reservada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, lo que acabamos de ver es una investigación que existe en contra del exministro José Serrano, y ahora les contamos que 2 personas están detenidas por el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. La policía dio detalles de las acciones tomadas en este caso y aseguran que tienen identificados a 2 sospechosos más. Este jueves se efectuaron múltiples allanamientos en Guayaquil que permitieron la detención de 2 personas involucradas en el asesinato del agente fiscal César Suárez. Así lo informó Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. El general Herrera además dio detalles de la cronología del evento. Indicó que a las 12:52 el agente fiscal estuvo en la policía judicial y tras salir 5 minutos después, a las 12:56 ingresó a su domicilio. Posteriormente salió de su vivienda a las 13:07. Y a las 3:33 de su vehículo es interceptado por otro vehículo. En la avenida del Bombero se da el asesinato del fiscal. Explica que tras el crimen los sujetos huyeron en un taxi que posteriormente fue incinerado y en una moto. Dentro de uno de los domicilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado 2 pistolas Glock, armas cortas, y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal. En la escena del crimen se recogieron 18 indicios balísticos que están siendo cotejados con las armas que se encontraron en los operativos efectuados. A decir de Herrera, ya se tienen identificadas a 2 personas más que habrían participado en el hecho. Y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones. ¿Pero por qué no contaba con seguridad el agente fiscal el momento del crimen? Herrera lo explica. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023.
De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente. Pero las unidades investigativas que acompañaban a estas diligencias que realizaba el señor fiscal siempre tenía presencia o acompañamiento. El fiscal César Suárez era parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada y manejaba casos de connotación, como los que se dieron este mes en TC Televisión por terrorismo, el de Durán donde se asesinaron a servidores policiales, así también el caso donde está vinculado Daniel Salcedo y el desfalco a Lispol. Olga Velasco, Noticias 7. La noticia de este miércoles 17 de enero, Daniel Salcedo fue extraditado de Panamá a Ecuador y llegó al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito junto a Álvaro Ponce, también involucrado en casos de corrupción. En medio de un fuerte resguardo policial, Daniel Salcedo fue extraditado la noche de este miércoles 17 de enero desde Panamá a Ecuador. Hubo el protocolo judicial debido a su llegada a la terminal aérea de la capital después de la escala que tuvo que hacer en el aeropuerto de Medellín, en Colombia. Se le leyeron sus derechos constitucionales y la razón de su detención. Ya a su arribo, el conjuez nacional Pablo Loaiza legalizó su detención y ordenó que sea trasladado a la cárcel 4 en Quito. Que esta articulación y coordinación internacional nos permitió identificar a dos personas que tienen boletas de captura pendientes acá en el Ecuador, específicamente el señor Daniel S., el mismo que tiene una boleta de captura pendiente por un caso de delincuencia organizada que se suscitó acá en la ciudad de Quito, y paralelamente también el ciudadano ecuatoriano Álvaro P., que de igual manera tiene una orden de detención por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas. Según se conoce, Salcedo había ingresado a Panamá el 29 de diciembre del 2023, proveniente de Colombia. Específicamente de su seno familiar más directo, específicamente su esposa, su ex esposa y los dos hijos. No habría sido el único que salió del país. Sus familiares directos habían salido el 31 de diciembre desde Guayaquil con destino a Chile. La captura de Salcedo se produjo a la tarde del martes 16 de enero en la ciudad de Panamá. Estaba manejando un vehículo particular y los policías en un operativo de control lo retuvieron y constataron que tenía una alerta de notificación roja de Interpol desde Ecuador. La misma estaba activa desde el 11 de enero, una semana después de su vinculación al caso Metástasis. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Fiscalía General del Estado, realizó las diferentes coordinaciones en territorio nacional con la finalidad de específicamente establecer el tema de la difusión roja del primer ciudadano nombrado y paralelamente también la coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura con la finalidad de obtener la boleta con fines de extradición. Junto con Salcedo también fue extraditado el exgerente del Hospital del Guasmo en Guayaquil, Álvaro Ponce, procesado por venta ilegal de medicinas, que también fue capturado en Panamá. Sin embargo, a diferencia de Salcedo, Ponce estará en Guayaquil. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la Fiscalía General del Estado pedirá al SNAI y al juez correspondiente que Daniel Salcedo no permanezca en la cárcel 4 de Quito. En un comunicado, la Fiscalía sostuvo que esa cárcel fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios y no como un privilegio. Además, recordó que Salcedo ya estuvo recluido en ese lugar y desde allí incluso publicó videos en sus redes sociales. La entidad también recordó que Salcedo está procesado en el caso Metástasis por el presunto delito de delincuencia organizada. Además, fue sentenciado por los delitos de lavado de activos con 13 años de prisión e involucrado en casos de peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió este jueves difusión roja en contra de Javier Jordán, uno de los implicados en el caso Metástasis. ¿Qué significa esto y qué alcances tiene la difusión roja? Se lo explicamos de inmediato. Desde este jueves, uno de los implicados en el caso Metástasis, Javier Jordán, tiene difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Jordán aduce ser un empresario y actualmente reside en Miami, Estados Unidos. Es procesado por la Fiscalía en el presunto delito de delincuencia organizada.
Según la tesis del Ministerio Público, el imputado ofrecía a sus empresas para mover dinero fruto de actos ilícitos en una red liderada por Leandro Norero, alias del Patrón, tal como lo revelaron varios chats donde ambos planificaban atentados contra periodistas y políticos quienes les eran incómodos por sus publicaciones y denuncias públicas. Según la Interpol, a Jordán se le dispuso la prisión preventiva y se le brindarán las garantías para su extradición de acuerdo a lo que disponen los tratados bilaterales y multilaterales sobre esta materia. Pero, ¿qué implica la difusión roja de Interpol? Es una solicitud que sirve para alertar a los servicios policiales de todo el mundo sobre los prófugos de la justicia buscados de escala internacional y se fundamenta en una orden de detención emitida por las autoridades judiciales del país requiriente del prófugo. Las notificaciones rojas llevan a los prófugos a la justicia, algunas veces años después de que se haya cometido el delito. Para la Interpol, Javier Jordán es catalogado como un prófugo peligroso y propenso a la evasión. Mediante la difusión roja de Interpol, se capturó en Panamá a Daniel Salcedo, otro de los implicados en el caso Metástasis. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en Quito se dictó prisión domiciliaria para el adulto mayor que se encontró en el inmueble de Cumbayá, en donde las autoridades descubrieron casi un centenar de armas de fuego. Este incidente es calificado como tráfico de armas. Tras el descubrimiento de casi 100 armas de fuego y municiones durante un allanamiento en una casa de Cumbayá, al nororiente de Quito. La jueza dictó prisión domiciliaria y el uso de grillete para la persona detenida de 65 años por el delito de tráfico de armas de fuego. Artículo 362 del Código Penal ecuatoriano establece sanciones por el tráfico ilícito de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas, con penas de 5 a 13 años de prisión para aquellos que realicen, patrocinen o dirijan actividades relacionadas sin autorización, dependiendo del tipo de armamento y sus propósitos, incluyendo el uso en conflictos bélicos. Según la Policía Nacional, el ciudadano detenido tiene antecedentes penales por estafa en el año 2022. La investigación continúa. Hay que establecer el grado de participación, el nexo causal entre la materialidad y la participación de los presuntos responsables, que por el momento ha sido aprehendido un ciudadano. Expertos en seguridad señalan que el hallazgo es preocupante debido a la clase de armas encontradas. Y lo que preocupa es de que muchas de estas armas pueden ser utilizadas para operaciones o para circunstancias a través de francotiradores para tiros de largo alcance con una precisión extraordinaria, ¿no? Además, resaltan la importancia de investigar de inmediato el origen de las armas y determinar el propósito para el cual iban a ser utilizadas. Habría que determinar ya en el proceso investigativo, la Fiscalía tiene que determinar cuál es el origen de esas armas, por dónde ingresaron esas armas, porque no es una, dos, tres armas como normalmente solemos ver que están en manos de delincuentes o encaletadas o escondidas en las casas cuando se allana, ¿no? En este tipo de delito que se acaba de identificar debe haber toda una estructura de crimen organizado atrás y preocupa además por el contexto de inseguridad y violencia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y determinar si es que están involucradas o no están involucradas con algún acto delictivo. Segundo, hay que hacer una investigación sobre los propietarios de esas armas para determinar pues a qué se dedican y qué es lo que están haciendo. Actualmente la Fiscalía está investigando la participación del ciudadano detenido, quien tiene nacionalidad ecuatoriana y estadounidense. Y asimismo se indaga si hay más implicados o si las armas están vinculadas a alguna organización delictiva. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la posibilidad de que José Adolfo Macías, alias Fito, buscado por terrorismo por la justicia ecuatoriana, se encuentre en el vecino país, como lo aseguró hace algunos días un periodista. Dijo que la orden es capturarlo. Si es una realidad, pues la orden es capturarlo. La inteligencia policial está trabajando pues los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones, pero todo gran criminal tiene que ser capturado y Colombia debe capturar a sus más grandes criminales.
Con un gran contingente, las Fuerzas Armadas intervinieron nuevamente en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil a las 5 de la mañana de este día jueves. Los militares realizaron este operativo con el fin de controlar el perímetro externo e interno del centro penitenciario, además de registrar objetos y sustancias prohibidas. Una vez tomado el control de la cárcel, los internos salieron al patio y allí cantaron el himno nacional. Mientras tanto, los uniformados realizaron la requisa correspondiente en las celdas. El ECU 911 ha recibido más de 82.000 llamadas de emergencia desde que se decretó la guerra contra el terrorismo. De esta cifra, casi 60.000 son exclusivamente por temas de seguridad. Además, se han registrado 58 amenazas de bomba a escala nacional. Ha pasado poco más de una semana desde que el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país debido al accionar de grupos terroristas. A partir de ese día se ha desatado una ola de actos criminales de todo tipo, coches bombas, sicariatos y demás hechos violentos. Y es el ECU 911, la entidad encargada de recibir las llamadas de emergencia. Desde esa fecha hasta hoy, 6 de la mañana, hemos recibido 82.574 emergencias. Que la mayor cantidad de emergencias son del 73% se refieren a seguridad ciudadana, el 12% a gestión sanitaria y el 13% a tránsito y movilidad. Según Bolívar Tello, director del ECU 911, la entidad recibe en promedio 10.000 llamadas de emergencia al día, pero solo en el pasado fin de semana hubo mayor demanda y eso es preocupante, dice. El pico más alto de las emergencias se tuvo el día sábado y el domingo y que llegaron a un promedio de 11.480 emergencias entre el sábado y domingo que pasó. Quizás uno de los mayores incidentes que se ha registrado en los últimos días son coches bomba y alertas de artefactos explosivos. Hemos tenido 58 amenazas de bomba, llamadas por amenazas de bomba. Entonces, si bien existen más de 82.000 llamadas de emergencia a nivel nacional, la mayoría se ha concentrado en 5 ciudades del país. Quito, Guayaquil, San Borondón, en donde se concentran el 50%, y también tenemos Ambato y Cuenca, y ya estas 5 ciudades de aquí se concentran el 65% de las emergencias. Sin embargo, un 40 al 45% de estas llamadas son falsas. Es decir, que a pesar de que existe una guerra contra el terrorismo, las personas siguen mal utilizando el ECU 911, que destina recursos para atender falsas emergencias. Y recursos es lo que menos se tiene. Por eso dice que respalda la ley que busca incrementar el IVA al 15%. También estamos solicitando el apoyo también de toda la comunidad, de las entidades correspondientes, para el apoyo al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, porque necesitamos recursos para el bloque de seguridad, sobre todo Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para que puedan controlar este tipo de emergencias que nosotros estamos recibiendo al ECU 911. La entidad cuenta con 7.000 cámaras operativas y más de 3.000 funcionarios que trabajan las 24 horas del día para dar atención a todas las llamadas de emergencia a nivel nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Autoridades de Estado señalan que el incremento del IVA al 15% es parte de la contribución ciudadana a la guerra contra el terrorismo y aliviar la deuda del Estado con los gobiernos autónomos descentralizados. En el siguiente reportaje abordamos esta propuesta económica. Desde que el actual gobierno asumió funciones, su evaluación de la situación económica del país es que era crítica, y a eso se suman los gastos por el conflicto armado interno, además de una deuda que dicen ser importante con los gobiernos autónomos descentralizados. Alrededor del equivalente de 4 meses, quizás eso nos ejemplifica un poco más qué tan atrasado estaba el pago de esta deuda. Un incremento de 3 puntos porcentuales al IVA para llegar a 15 es la propuesta gubernamental, amparada en el promedio de ese tributo en la región, y sobre esto se plantea un adelanto del pago del impuesto a la renta a las 510 empresas más grandes del país, como los bancos, para obtener alrededor de 1.300 millones al año, y esto lo que va a procurar es que justamente el Estado pueda ir cubriendo con sus obligaciones mes a mes y no esperar quizás al pico de recaudación. En el Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que la decisión es técnica y no afectaría a los sectores populares. El 90% de la canasta básica familiar no grava IVA, tiene un IVA del 0%. El IVA en la estructura tributaria del Ecuador es un impuesto neutro, es un impuesto más progresivo. Un servicio que sí tendría incremento
incremento en su valor es la telefonía móvil. Para tomar un ejemplo, uno de los planes de telefonía móvil avanzada hoy por hoy está costando $10.99, es un plan de CNT. Pasaría a 11,30, es decir, habría un incremento de alrededor de 30 centavos en ese plan. Mientras que en la construcción, al consultarle al ministro de Vivienda si los inmuebles se encarecerán. El principal rubro para proyectos de vivienda, de los proyectos de vivienda del Midubi, es la mano de obra. Allí no hay IVA. Entonces yo no creo que aumentando el IVA al 15% se afecte grandemente el precio final de nuestras viviendas. La postura de las autoridades es que 3 puntos más del IVA es una manera de que los ecuatorianos contribuyan a combatir al terrorismo, pero también a otras aristas, como en el caso de las telecomunicaciones. Tenemos servicios importantes, la continuidad del servicio telefónico, móvil avanzado, de internet, temas importantes como por ejemplo la seguridad, ciberseguridad, protección de datos y también asuntos relacionados con el servicio que se le da a la ciudadanía, por ejemplo los servicios del registro civil. La Asamblea Nacional tendrá la última palabra sobre esta propuesta que justamente ya se tramita en el Legislativo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El CAL definirá si el proyecto de ley de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia de la contratación pública es de carácter económico urgente. Desde la entidad del Estado a cargo de la contratación explican las medidas para enfrentar la corrupción. Para la Unidad de Análisis Legislativo de la Asamblea, el último proyecto enviado por el Ejecutivo sobre la recuperación de activos de origen ilícito no cumple el carácter de económico urgente. El CAL es quien decide si acoge o no este informe no vinculante. Esther Cuesta, una de sus integrantes, había anticipado la postura de la Revolución Ciudadana. Esta ya es la cuarta ley, la última tampoco debió calificarse porque no hay unidad de la materia y eso debe respetar esta Asamblea Nacional. Bueno, yo espero que no lo califiquemos. Pero el Servicio Nacional de Contratación de Obras Públicas, SERCOP, espera que el proyecto se tramite cuanto antes porque dentro de sus objetivos también está la transparencia en los procesos de contratación en el Estado. Pudimos encontrar que existen muchos procesos de obras, muchos procesos de servicios que no han tenido la fundamentación suficiente ni la justificación técnica necesaria para que se hayan podido generar estos procesos de la manera adecuada y conforme a la normativa de la ley vigente. Por eso señalan que se combatirá a la corrupción con las reformas a la ley de contratación pública. Hemos considerado necesario mejorar los tiempos de los procesos en muchos casos, asegurar que los procesos se den de manera adecuada en otros casos, como son los procesos de emergencia. Otro punto que incorpora la propuesta legal es la creación de un observatorio ciudadano. Para que ellos sean los reales veedores de los procesos de contratación y que efectivamente si ellos pueden determinar desde su ámbito que existe una afectación al Estado, al proveedor, a alguna entidad contratante, podamos tener alertas directas de los ciudadanos. Lo podrá conformar ciudadanos comunes que trabajarán en mesas técnicas con el SERCOP. Tendríamos reglas internas para poder obviamente tener los procesos claros con el observatorio. Si el CAL no califica como económico urgente, el trámite de la ley será igual al de cualquier otra, es decir, no dentro de un máximo de 30 días. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, estamos de vuelta aquí en Noticias 7 y ahora en nuestro espacio de entrevistas y nos acompaña el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Gracias por su presencia aquí con nosotros en Ecuador TV. Queríamos empezar, secretario, con un balance suyo que creo que es pertinente sobre la situación del país en esta semana y un poco más de conflicto armado interno. Como todo conflicto, tenemos buenos momentos y momentos que no son tan buenos. Lo más importante de este momento que está viviendo el Ecuador es que el Ecuador tomó una decisión. Tomó la decisión de romper este ciclo vicioso, rutinario, que cada 6 meses había un decreto de emergencia, se intervenía en los centros de privación de libertad, donde ya tenían delincuentes peligrosos controlados el centros armados, eran sus centros de operaciones, se intervenía, se detenía, se cambiaba y después nuevamente volvíamos a lo mismo. Entonces la decisión que tomó el presidente de la República, que está respaldada por el pueblo ecuatoriano, es un llamado radical en el sentido que esto tiene que terminar, que tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva, que tenemos que ser claros y firmes
en separar aquellos delitos que no son una amenaza a la seguridad pública y ciudadana de aquellos que son verdaderamente una amenaza. Y el clímax de eso se dio cuando vimos, no solamente todos los ecuatorianos, sino el mundo, el ataque, la amenaza, el secuestro que se vivió en Canal 10. Desde entonces vamos aproximadamente 2.000 personas que han sido detenidas. ¿Es prematuro decir que estamos, y como país, poniendo contra las cuerdas al terrorismo? Pasamos a una actitud ofensiva, con el respaldo de la policía y de las Fuerzas Armadas, donde el país les dice, nosotros los necesitamos, tienen nuestro respaldo, le estamos dando las garantías para que puedan efectivamente cumplir su trabajo dentro de las normas internacionales y del marco. No hay que decir más allá de los resultados. Algunas personas habrían deseado que la intervención de la policía, las Fuerzas Armadas, tanto en los centros de detención como en el Canal 10 haya tenido un resultado radical, pero ese no es el propósito. Es la convicción de que las normas nos permiten avanzar y dar los instrumentos y las garantías a aquellos que están defendiendo la seguridad. Y también entramos en un proceso político y ciudadano que comienza con todas las discusiones y conversaciones que tenemos en la Asamblea y la consulta popular, a través de la cual también tenemos que revisar cómo detener, cómo impedir el abuso de una serie de instrumentos legales a través de los cuales, con lo que cuesta en términos de arriesgar la vida de los oficiales, de las Fuerzas Armadas y los policías, de detener a una persona peligrosa, y lo que sentimos la ciudadanía cuando lo vemos, algunos de ellos al día siguiente en las calles. Son más peligrosos en esta ocasión de lo que eran antes. Entonces, este tipo de abusos es lo que estamos haciendo llamado a la ciudadanía a través de la consulta popular, decir no, eso no es aceptable. Y antes de llegar a la consulta, porque es importante abordarla, usted ha mencionado justamente que ahora es papel de la justicia el llevar y procesar a los que están siendo implicados en estos actos de terrorismo. De lo que ustedes conocen, de estos 2.000 y pico de detenidos, ¿la justicia está haciendo bien su trabajo? ¿Ustedes están monitoreando eso? Yo diría que en general sí. Pero estamos en una situación, si es que 10 de ellos o 4 de ellos no, ahí tenemos un problema. Entonces, estamos en una situación en la cual todos tenemos que hacer mucho más y hacer las cosas mejor. Entonces, es también una conversación con el sistema de justicia, es también un pedido al pueblo ecuatoriano para que con la decisión que se ha tomado en estos 2 decretos, con la caracterización que hemos tomado de que tenemos que trabajar todos, juntos, incluyendo el sistema de justicia, porque la amenaza que tenemos es sumamente grave y bien la conocemos los ecuatorianos. Usted ha mencionado en 2 ocasiones los incidentes que hubo en TC, en Canal 10. Fue asesinado ya el fiscal César Suárez, que investigaba justamente lo que sucedió allí. ¿Le preocupa al gobierno que haya ocurrido esto? Efectivamente, apenas tuvimos conocimiento de eso, la ministra de Gobierno, el ministro de Finanzas, inmediatamente hicieron una declaración muy firme en apoyo, sobre todo a la Fiscalía y a la fiscal, que cualquier acción que estos delincuentes tomen, lo único que va a hacer es reafirmarnos en la lucha. El diálogo sigue siendo indebatible, el diálogo de gobierno con estos grupos terroristas. No se negocia con terroristas. ¿Cuál es su opinión también respecto a lo que ha circulado, este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, que le dicen a la población no podemos recibir comida preparada porque hay riesgo de envenenamiento? Así es. Todos queremos ayudar. Ese es un espíritu solidario, patriótico, generoso del pueblo ecuatoriano. Y las Fuerzas Armadas, la policía, recibe con enorme beneplácito el cariño que está recibiendo la ciudadanía. Eso hay que continuarlo y hay que buscar los mecanismos que realmente ayudan. Lo mismo nos pasa con la ayuda internacional, etcétera, etcétera. Es un proceso, ahora estamos en un proceso en una etapa de cómo procesar cuál es la mejor ayuda que podemos hacer, dejando absolutamente claro que esos gestos, esas muestras de solidaridad son siempre bienvenidas,
es bueno preguntar en qué te puedo ayudar, cómo te ayudo, y ellos mismos te van a decir sin lugar a dudas todo lo que sea alimento en lata o agua. Pero en realidad, para serte franco, las Fuerzas Armadas, la policía, les proveemos a ellos con lo que necesiten, pero lo que sí es bueno sentir ese calor humano y respaldo ciudadano. ¿Se siente un ambiente de más solidaridad en el Ecuador? Absolutamente, absolutamente. El Ecuador no ha estado unido como estaba unido ahora en décadas. Algunas personas me dicen en la guerra del CENEPA, yo siento que esta es una unidad mucho más fuerte porque el enemigo está dentro. ¿Y consideran que no se ha politizado tampoco lo que está sucediendo? No, yo creo que más bien hay una tregua política que es absolutamente necesaria porque tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en cumplir los objetivos, en avanzar. Lo que ha dicho el presidente es totalmente correcto, de que no vamos a conseguir problemas que ya tenemos décadas que se va cocinando, no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero tenemos la convicción que con el apoyo y la ayuda del pueblo ecuatoriano vamos a terminar triunfantes en esta lucha que va a tomar tiempo, va a tomar recursos, va a ser difícil, pero tenemos el carácter, la decisión y los recursos, sobre todo morales, de principios y de valores para salir victoriosos. Y justamente sobre los tiempos, ¿es correcto entonces que la gente se prepare a que esto no es algo que va a terminar en 3 días, en una semana o un mes? ¿Creen ustedes que podría ser un proceso largo, una guerra que nos tome quizás todo este año? No me gustaría poner tiempos, no tengo todos los elementos como para llegar a eso. Yo soy una de las personas que cree que cuando tienes un reto, lo más importante es saber que estás caminando en la dirección correcta, con principios, con valores, objetivos claros, y los objetivos son sumamente claros. Romper un ciclo que era inaceptable, dejar de estar en la defensiva para pasar a la ofensiva, y no me cabe la más mínima duda que vamos a ir viendo progreso. Como el mismo día de ayer, llegaron 2 detenidos sumamente peligrosos. Eso demuestra el trabajo de la Cancillería, la cooperación internacional, la inteligencia, la investigación, la determinación, y al mismo tiempo tenemos en el mismo día un hecho trágico, lo cual nos obliga y nos refuerza a continuar esta lucha. Me imagino que habrá seguimiento de que el caso Metástasis no se esté reproduciendo en la actual administración. Cuando tienes niveles de infiltración, tenemos una fiscalía que goza todo del respaldo político, yo diría, de gran parte de la población y sin lugar a dudas del gobierno, y tenemos que continuar todos los esfuerzos, porque lo que estamos viendo es que la situación que vivimos, la amenaza que vivimos, afecta izquierda, derecha, arriba, abajo, entonces se vuelve una tarea mucho más complicada, pero por eso un trabajo profesional, independiente, de parte de la Fiscalía y del sistema de justicia, de la policía, la parte investigativa, todo eso ayuda. Y hablando sobre esta guerra contra el terrorismo y la propuesta del gobierno para subir el IVA en 3 puntos, hay muchas dudas, todavía interrogantes, la gente no tiene claro de qué manera esto va a afectar o no. ¿Qué se le puede decir a la población? Estamos en una lucha que vamos a salir victoriosos, necesitamos el apoyo de todos. Hemos hecho una propuesta que no afecta, por ejemplo, los alimentos, cosas que son muy esenciales. Es la misma propuesta que en su momento la hizo el correísmo, la hizo Lenin, la hizo Construye. Entonces, una propuesta que se ha utilizado antes por razones similares, aunque yo soy de los que sostiene que el reto que estamos viviendo ahora es todavía mucho más complejo. Todos fueron momentos difíciles. El Ecuador, nuestros países, siempre ha vivido momentos muy difíciles, pero este es un momento mucho más difícil, pero agradecemos el respaldo de la gente, pero más que el respaldo de la gente, la convicción de la gente que esto es una causa nacional. Pero si es algo difícil y a largo plazo, entre medidas económicas, por ejemplo, los subsidios, la focalización de subsidios. No está considerado ni se ha considerado, por lo menos al despacho del presidente no ha llegado a ninguna propuesta de esa naturaleza porque no sería aceptada. ¿Nuevas reformas tributarias también?
la propuesta que hemos hecho, nosotros consideramos que es suficiente para afrontar estos retos y nos va a permitir aceptar con mucha más consecuencia las ayudas internacionales que en este momento le ofrecen al Ecuador. Y en cuanto a la Asamblea, que es la que finalmente decidirá si el proyecto se lo aplica o no, ¿ustedes están en conversaciones con las diferentes bancadas? ¿Lo está manejando el Ejecutivo directamente? Hablo de la ministra de Gobierno, el presidente. Sin lugar a dudas, la democracia y sobre todo el momento que vivimos nos obliga a tener un diálogo abierto, nos obliga, como dijo el presidente en su primer discurso ante la nación, él es un hombre que no tiene cargas ideológicas y que es una persona que funciona con objetivos claros. En este momento tenemos un objetivo sumamente claro y toda conversación que tengamos con el propósito de contribuir a este objetivo será muy bienvenida. ¿Se imaginaron un reto tan complicado a menos de 2 meses de asumir el gobierno? Yo no. El presidente es una persona que tiene muchísimo más carácter, inteligencia, decisión, una capacidad enorme. Probablemente sí, pero si me lo habría contado quizás no estaría aquí. Muy bien. Le agradecemos entonces al secretario de Comunicación, Roberto Zurieta, por esta conversación y abordar temas de índole nacional. Gracias, secretario. Muchas gracias. Lo esperamos entonces más seguido en Ecuador TV. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información.